a trozos desde un enfoque por competencias. En esta presentación comenzamos exponiendo la tesis donde se crea una secuencia didáctica desde un enfoque por competencias en el tema funciones a trozos, transitando por varias etapas de la secuencia didáctica, desde su creación, implementación a su análisis, involucrando un problema donde presenta soluciones que son ético-caracterizadas por el hecho de generar la argumentación tomando en cuenta valores morales. Nuestro problema de investigación, el aprendizaje de las funciones a trozos. Y presentamos la definición de competencias trabajada por la SEP 2010, donde una competencia implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer, valores y actitudes. En otras palabras, la manifestación de la competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. Modelo por competencias, Tobón et al. 2010 plantean que este modelo cambia la lógica de transitar por los contenidos a la lógica de la acción. Se pretende que los alumnos identifiquen, interpreten, argumenten y resuelvan problemas vinculándolos al contexto. Por otra parte, la OCDE plantea que no solo se considera la capacidad de los individuos para formular, emplear e interpretar la matemática en diferentes contextos, sino que también se incluye procesos de razonamiento, aplicación de conceptos matemáticos, datos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos. El concepto de función, su importancia y relevancia. Algunos autores, como Spivak, plantean la importancia del concepto de función, su incidencia en casi todas las ramas de la matemática. Por otro lado, Azcárate y Dollefeu plantean que el aprendizaje del tema de funciones, el lenguaje tiene un papel relevante por la transposición entre diferentes representaciones que se ponen en juego. Leinhardt, Zablaski y Stein plantean que expresan que las funciones y sus gráficos representan los primeros momentos en la matemática en que el estudiante utiliza un sistema simbólico para ampliar y comprender otro. Y Jambier también habla de los diferentes dominios semánticos que se presentan en el tema. Nuestra población de estudio, 3 grupos de estudiantes. Nuestro objetivo, analizar el aprendizaje en estudiantes en 3 grupos de 100 años de educación media del sistema educativo uruguayo, ante la implementación de una secuencia didáctica elaborada con base en un enfoque por competencias, que contiene problemas relacionados con el concepto de función a trozos. La metodología de trabajo involucra desde el diseño de las secuencias, su análisis a priori, identificando determinados datos mediante hacer la implementación de las secuencias didácticas en el aula y luego realizándole su análisis a posteriori. Al momento de implementar la secuencia didáctica se realizará identificación de los aprendizajes, como también de los posibles errores que se produzcan en la construcción del conocimiento, evitando construcción de imágenes conceptuales equivocadas por parte de los estudiantes. Para registrar la información y relevar los datos se realizará mediante videos, imágenes y análisis de las resoluciones que presenten los estudiantes. La secuencia didáctica se pensó para ser aplicada en las primeras semanas del curso anual de matemática, como introductoria al concepto de funciones, siendo la primera de una serie de secuencias a medida que el alumno vaya avanzando en los temas. Las competencias que nos proponemos a desarrollar, analizar el gráfico de una función a trozos para interpretar situaciones contextualizadas por medio de la expresión verbal. Escribir la expresión analítica de la función a trozos para explicar situaciones contextualizadas según la simbolización aceptada en la comunidad matemática. Resolver problemas que involucren funciones a trozos provenientes de situaciones que permitan ser modelizadas para tomar decisiones por medio de juicios morales. Dentro de las actividades de secuencia se hace un primer planteo de códigos de colores para identificar qué tipo de tarea se asigna a los estudiantes. Se comienza con un cuestionario hecho en Google Form para sondear conocimientos previos, comenzando los primeros 2 ejemplos a partir de la representación gráfica para que el alumno pueda interpretar lo que ocurre, donde está acompañado la explicación desde un lenguaje verbal y asociado con la representación gráfica. En el problema 3, ya el alumno va a tener su primer transposición desde la gráfica hacia la expresión algebraica, hacia la comprensión de algunos datos que nos da esa gráfica.
Lo que se plantea es la representación gráfica y se pide al alumno que haga la descripción de las situaciones. Se pone en juego también la creatividad para que el alumno cree un relato de lo que posiblemente le podría haber estado pasando a quien estuviera involucrado en esa situación. Y luego empezar a profundizar en la información que dan esos gráficos. Se va a transitar por diferentes representaciones, acá en este caso la interpretación de los datos del gráfico. Acá a partir del lenguaje oral se va a tener que hacer la transposición al lenguaje gráfico, a la representación gráfica, un par de ejercicios, a partir de la expresión algebraica hacer la representación. Y en el problema 3 tiene una doble finalidad. Primero, entender la propuesta que hace una empresa, una contrapropuesta frente a una situación de crisis y la división del grupo en dos equipos para que tomen la posición de empresarios y trabajadores y argumenten las respuestas frente a las preguntas que se les hace. Las últimas actividades continúan trabajando en los diferentes registros de representación de la función e integrando los conocimientos que se estuvieron abordando desde el comienzo. La idea es culminar con una evaluación sumativa. Nos preguntamos cómo involucrar los valores para una resolución de problemas y qué influencia tienen por el hecho de lograr decisiones más justas y generar empatía con otros. En la resolución del problema 3, se pretende en primera instancia que el alumno reconozca la primera situación que se presenta, donde se ofrece al trabajador el pago salarial diario y si es contratado menos de 6 horas se le va a pagar proporcional a 400 pesos por cada hora trabajada y si el trabajador es contratado 6 horas o más, la empresa realiza el pago proporcional a 600 pesos. Lo que se pretende es que la gráfica represente el pago de un trabajador al finalizar el día. En la segunda instancia se propone que la empresa no trabaja fracción de hora, no paga fracción de hora, y abre el alumno cómo va a poder entender e interpretar esa propuesta. Y luego que el alumno pueda hacer un estudio comparativo de análisis de esas dos propuestas con respecto a si es el trabajador y qué beneficio o no tiene cada una de ellas. Y la tercera instancia genera un debate entre los equipos para poner en juego los valores morales y la justificación matemática mediante la argumentación. En uno de los grupos se trabajó con las computadoras, con GeoGebra, y en todos los grupos se hizo análisis de los errores que se iban presentando para que no existan imágenes conceptuales erróneas por parte de los estudiantes. Acá está la transcripción de un diálogo mientras iban construyendo y llegando a la expresión algebraica de la función. Acá faltó menor o igual a 8. Con respecto a la representación tabular, vemos que presenta información incompleta. En este caso, el trabajador hasta 6 horas tenía una propuesta con respecto al pago de su salario, pero desde las 6 horas hasta las 8 es otra la propuesta. Entonces, si no hay información o valores en un entorno izquierdo de 6 que me relacionen con sus imágenes, puede conducir a este tipo de errores que tuvieron los alumnos donde hay un intervalo que no le asocian imágenes. Por otra parte, en esta diapositiva lo que vemos es la tendencia de los estudiantes a continuizar una función uniendo acá los puntos que aparecen en la representación. Nuevamente, una representación tabular nos aporta información incompleta con respecto al gráfico y donde puede haber errores al traspasar desde la representación tabular hacia la representación gráfica. Por otra parte, vemos lo que constata Gatica, Tauber y Ruiz en 2002, que verifican que los alumnos tienen esta tendencia de unir los puntos y continuizar la función. En esta diapositiva se puede ver cómo una de las estudiantes usó como variable independiente la letra T, pero el anclaje que existe, que en la asignatura física por lo general
Parte del proceso de aprendizaje es el reconocimiento de errores, pues la idea es que los mismos permitan generar una reflexión a medida que se busca una justificación del proceso realizado. Bueno, acá en este caso particular, faltó poner acá menor o igual que 8, pero se observa la utilización de la letra T como variable independiente, usada generalmente en la asignatura física y no en matemáticas. En la segunda propuesta de la empresa, acá hay una interpretación por parte de uno de los alumnos, donde ve la necesidad de tener mayores valores de la variable independiente para poder entender mejor la propuesta que se le hace a la empresa. Algunos de los errores que presentaron los alumnos se observa en esta imagen, donde acá no se cumple el concepto de función, hay un intervalo entre 6 horas y 6 horas y media que asocia dos imágenes, pero si observamos, entre 1 hora y media y 2, entre 2 horas y media y 3 no hay imágenes, entre 3 horas y media y 4 tampoco. Entonces, nuevamente, la representación tabular aporta información incompleta y el alumno hace una representación gráfica equivocada. Por otra parte, hubo alguna dificultad en algunos estudiantes en el reconocimiento de los subdominios, donde luego de hacer un diálogo con el estudiante se dio cuenta de los cambios que tenía que hacer. O en el intervalo acá entre 0 y 2, donde hay errores en la representación. En este caso, presentamos acá la aplicación de uno de los estudiantes, si le hace la segunda propuesta a la empresa. Sí, depende de dónde lo mires. Si sos la empresa, te conviene más que sea así, porque ahorras más plata. Pero si sos el trabajador, no te conviene. Pero estamos así. No tengo otra chance de trabajar en otra empresa que me pague todo seguido, o sea, depende de todo el tiempo que haga. Tendría que hacer esa, pero preferiblemente mejor la otra. Por otra parte, uno de los estudiantes vio que la decisión que pudiera tomar no dependía solamente si le parecía justo o no, sino de la situación que tuviera la familia. Si no hubiera ningún otro integrante trabajando, tendría que aceptar igual la propuesta de la empresa. Esta es una de las reflexiones que hace una de las alumnas pensando en los trabajadores. ¿Cuál es la primera propuesta entonces? Que se pague proporcional a 600 y que se paguen los... y que se paguen los minutos. Claro. Que se pague la fracción de hora, ¿no? Bueno, entonces la propuesta del sindicato es que se pague proporcional a 600 pesos, ¿está? ¿Y eso de qué lado Eso es para que estén todos los trabajadores contentos. ¿Y de qué lado están mirando? ¿Los intereses? Del trabajador. Solamente de la conveniencia. Por otro lado, vemos la negociación entre las dos partes cuando se involucran desde uno de los roles. La muchacha que está parada es la que es la sindicalista o representante de los trabajadores y la rubia es la que representa a la gerencia. Ahora ganan 500, o sea, yo también pierdo. ¿Y si hacemos 500? Bueno, pero si te pago 600 pesos a vos por hora, desde el momento cero, también pierdo yo. Porque yo soy crisis y no te puedo regalar plata. Claro, pero lo que yo propongo es hacer como... porque viste que Y la reducción horaria tampoco me sirve a mí, porque yo voy a tener que contratar a otra persona que trabaje esa hora que vos no trabajás. Pero ella tiene una... Bueno, a ver, escúchala. Ella tiene unos meses ganando 3.000 horas. Pero cuando la empresa se recupere económicamente nos pagan a todos 600. Si no, hacemos paro. Por otra parte, en las preguntas específicas que se le plantearon a los estudiantes, como por ejemplo en este caso, donde dice que la empresa va a contratar para trabajar a su hermano, qué ofrecimiento laboral le haría, vinculado a las dos propuestas. Se pensaba a priori que capaz que construían una propuesta nueva, pero el equipo de los empresarios plantea que van a ofrecerle la primera propuesta a la empresa y que trabaje 8 horas porque es más justa que la segunda, ya que al menos se le va a pagar la fracción de hora trabajada. La empresa decide minimizar su egreso, ya que se encuentra en un momento de déficit. ¿Cuál es la propuesta que le conviene a la empresa? Justifique. Y los alumnos plantean que hay que poner en práctica la propuesta de no pagar la fracción de hora trabajada, ya que la empresa se vería beneficiada al no pagar esas fracciones de hora por día y a fin de mes sería una disminución de los egresos por pago de sueldos. O sea que las decisiones están dependiendo del lugar que está tomando el estudiante y según la mirada en este caso el beneficio de los empresarios, sin fijarte si es justo o no para los trabajadores. Y justamente lo que decía un estudiante, que a ella como gerente le convenía. Acá se plantea, dice, el gerente va a contratar a otro trabajador, quiere tener el menor egreso posible. ¿Qué propuesta le haría al trabajador? Lo que
proponen los estudiantes es que se le presentaría la propuesta de pago, que no le pagara la fracción de hora, pero que trabaje menos de 6 horas para que así el egreso de la empresa sea lo menor posible. En este caso se propone que son los líderes sindicales y que el dueño de la empresa es el primo, y la pregunta que se le hace primero al estudiante es si representa al líder sindical, se haría un trato especial para ella. La estudiante responde que no, que si ella está defendiendo a sus trabajadores no cambiaría su ideal por plata. Cuando estoy defendiendo a miles de familias sería muy egoísta si me postulé como sindicalista, y que no estoy defendiendo a los trabajadores. O sea que acá lo que antepone son sus valores morales a su beneficio propio. Es bastante interesante la reflexión que hace al posicionarse en el papel. Y plantea propuestas alternativas para los trabajadores. Tú eres el trabajador que se preocupa realmente por la justicia social y decide explicar a los compañeros qué le dirías, pero acá cuando empieza el diálogo, el trabajador 1 dice, me pagan proporcional a 600, que no le conviene hacer una explicación, capaz que ahí pensando en forma egoísta. Y en el diálogo con el empresario dice, también pierdo yo porque estamos en crisis, la reducción horaria no me sirve, me banco unos meses ganando proporcional a 500. Acá se genera un diálogo medio como negociación entre las partes. En caso de crisis hay que hacer algunas excepciones, por ejemplo en Uruguay, que les pagaban el sueldo, pero no les pagaban tanto y había un 20% menos de sueldo. Esto seguramente vinculado a la situación de crisis del 2002 y situaciones personales. Entonces, cómo las situaciones personales de cada uno se involucran en las soluciones. Acá aparecen los planteos, las propuestas que habían hecho los alumnos. La función que está dibujada en verde era la propuesta que había hecho la empresa, la que está en azul en beneficio de los trabajadores, la que está en verde fue la conciliación media, y la que está en roja era la propuesta inicial de la empresa. En la negociación se planteó llegar a que todos los trabajadores reciban un sueldo proporcional a 500 pesos y después ver cómo cubrían esas diferencias, aunque sea con el tiempo. En el planteo comparativo hicieron sobre el mismo gráfico las representaciones y hicieron un análisis de la conveniencia de cada uno según las propuestas que eran viables y iban acordando con la gerencia. Luego de la situación problema, lo que estuvo interesante es que uno de los alumnos hizo el planteo de su propuesta de trabajo y justamente está vinculado con un problema de funcionamiento. Yo trabajo en un baile y desde la entrada 1 a la 199 me pagan 30 pesos de comisión por entrada vendida. Y a partir de la 200 en adelante me pagan 50 pesos por entrada todas las que vendí, a partir de la 1. Y decir grupo, tu nombre y el grupo. Me llamo sexto economía 1. Lo que fue interesante, cómo el estudiante se da cuenta de que esa forma de pago corresponde a una función atroz. Acá no se ven los puntos porque en realidad se planteó desde 0 hasta 500 entradas y quedó como segmentos, pero en realidad son puntos donde hicimos la correspondencia según la cantidad de entradas vendidas por el estudiante. Y así llegamos a algunas de las conclusiones, en donde surge la necesidad de pensar que las respuestas serían justas según la posición que se tenga de una situación determinada. Y la situación propuesta permitió dar cuenta de que la comprensión de determinados conceptos matemáticos facilita el tomar decisiones más justas. Coincidimos con Tally Wiener, Villalobos y Farfán, en referencia a que han observado que existen dificultades a realizar la transposición entre el registro gráfico y el registro simbólico. Y al haber incluido actividades que involucran el uso de diferentes registros, se ha detectado que la comprensión de una sola de las representaciones solamente permite integrar parte del conocimiento en forma parcial. Y vimos la incompletitud de la representación tabular frente a las dificultades o errores que puede conducir a no tener los datos necesarios para pasar a la representación gráfica. Por otra parte, también coincidimos con Malriol en el tema del autoconcepto y la influencia que tiene para el aprendizaje de la matemática y para el estudiante con respecto a la postura que toma y las actitudes frente a la resolución de un problema. A medida que nuestros alumnos ven que pueden concretar las propuestas y que se sienten competentes, acrecentando su disposición,
Por otra parte, coincidimos con Duval en referencia a la comprensión de un concepto que en forma integral que necesita conjugar el aprendizaje en diferentes registros de representación simbólica. Vemos que la motivación es fundamental para favorecer el aprendizaje en matemática, comprobando el entusiasmo de los estudiantes a realizar las tareas propuestas y ponerse en el rol de otro. Enlazar el aprendizaje con situaciones reales o cercanas a la realidad permite incrementar la motivación de nuestros alumnos, pues puede comprender mejor los conceptos y favorecerlos. Posesionarse en el rol, involucrarse, deberían pasar a sentirse involucrados en el problema los estudiantes, en el sentido que les toca a ellos mismos esa situación, para ponerse en posturas que involucren la defensa de determinadas respuestas que fueran dar o posiciones frente a una situación dada. Y vemos que el posesionarse en el rol de otro hace que jueguen los valores y puedan empezar a pensar en forma colectiva y no solamente individual, por lo menos defendiendo los derechos de uno de los grupos. Por otro lado, Sierpinska plantea que la importancia de los significados como una construcción social que le da sentido en situaciones que ocurren dentro de un contexto determinado. En este caso particular, vemos la reacción de algunos de los alumnos que asociaban diciendo no, pero le pagan demasiado, o vinculado a su situación familiar, o vinculado a situaciones que vivenció, por ejemplo, una situación de crisis donde decía no, pero en realidad mis padres le pagaron 20% menos, pero por lo menos se quedaron sin trabajo cuando hay una situación de crisis. Entonces, creo que enriquece cuando los compañeros pueden entrar en ese diálogo. Ser protagonista. Vemos conveniente la inclusión de situaciones como la planteada, porque ha llevado a que los estudiantes tomen el papel de determinados protagonistas del problema, involucrándose afectivamente en el sentir de los otros. Y con relación a los intereses, estos intereses se reflejan en un apartarse del conocimiento como un a priori y pasar de la construcción individual de conocimiento al conocimiento socialmente construido y justificado. Muchas gracias por su atención.